Bueno, muy bien. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bienvenidos. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que tomen sus Biblias y vamos a Romanos capítulo 10, por favor. En el versículo 9. Y la enseñanza, el título de la enseñanza es Riquezas de Salvación. Y vamos a comenzar entonces en Romanos capítulo 10, versículo 9. Y es maravilloso saber que Dios no dejó el asunto de la salvación pendiente bajo una nube de dudas, preguntas o especulaciones. En Romanos 19 dice muy claramente lo siguiente, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Punto y aparte. Ahí no hay una coma, no hay un punto coma, hay un punto de aparte. Esos son los únicos dos requisitos, las únicas dos condiciones para que una persona sea salva. Primero, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y dos, creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Uno a veces escucha decir que si alguien quiere ser salvo, entonces necesita dejar que Jesús entre en su corazón. Bueno, capítulo y versículo, porque eso no está escrito ahí en la Biblia, ¿sí? ¿Sí? Son solo dos pasos, no son tres ni cuatro, ni otro paso diferente a estos dos pasos en Romanos 19. Mire Efesios capítulo 2, versículo 4 también, lo que nos habla acerca de ser salvos. Efesios 2, versículo 4, Efesios 2, 4. Lo que nos revela la palabra acerca de esto de ser salvos, ¿sí? Efesios 2, 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que, ¿qué? Nos amó. Versículo 5, mire, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois, ¿qué? Salvos. Y mire versículo 8, nos lo establece, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. La salvación, el ser salvos no es por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Salvación no es por obras. Por lo tanto, no es ganada, no es merecida por uno. ¿Sí? Salvación y lo que esa salvación conlleva. Todo lo que esa salvación implica es por la gracia de Dios y los logros del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y gracias a Dios por eso, ¿sí? Que la salvación no es por obras. Miremos Romanos 5, versículo 6. Nos va explicando, nos va mostrando de cómo esta salvación no es por obras, ¿sí? Es por gracia, Romanos 5, 6. Y esto es muy importante siempre reconocerlo y establecerlo en nuestros corazones, de que la salvación no es por obras, sino por gracia. Mire Romanos 5, 6 dice así, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles. No cuando uno estaba bien, fuerte, no, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mire versículos 7 y 8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, mire. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. ¿Sí? Es decir, nosotros no tuvimos que purgarnos a nosotros mismos del pecado antes de nosotros poder tener salvación. Nosotros no tuvimos que limpiar nuestras almas confesando nuestros pecados. No, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. ¿Sí? Nosotros simplemente tuvimos un maravilloso privilegio de tener un Salvador. Eso fue lo que tuvimos, un maravilloso privilegio de tener un Salvador, y eso quiere decir que nosotros no tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Así que salvación es por gracia. Y puede ser obtenida en los términos de Dios y en los términos de Dios solamente, a saber,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es un acuerdo entre uno y Dios de tómalo o déjalo. Usted o lo toma o lo deja, ¿sí? Es como un gran mega papayazo, por así decirlo, ahorita que se habla de papayazos, ¿sí? Eso es un acuerdo entre Dios y el individuo de tómalo o déjalo, que es simplemente demasiado bueno para dejarlo pasar. Demasiado bueno para dejarlo pasar, la salvación realmente, sí. Y es por gracia, porque realmente le costó a Dios todo, sí. Todo lo que Él tenía, lo mejor, a su amado Hijo, sí. Y aún antes de su amado Hijo, todos esos hombres de Dios que vivieron para los santos hombres de Dios, sí. La vida de estos hombres. Le costó a Dios todo para hacerlo disponible a los hombres. De solamente Romanos 10:9, hacerlo disponible a través de Romanos 10:9, sí. Es un acuerdo de tómalo o déjalo. Y para aquellos que no lo dejamos pasar, aquellas personas que no dejan pasar este acuerdo, hay riquezas de salvación que son simplemente maravillosas, por pura gracia, ¿sí? Y es lo que queremos ver un poquito en esta enseñanza, ¿sí? Y saben, ningún otro libro en la Biblia da a conocer las abundantes riquezas de la gracia de salvación como lo hace el libro de Efesios. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1, por favor. Si recordemos Efesios, el libro de Efesios es una extensión de Romanos. ¿Sí? Es la extensión de Romanos. Donde termina Romanos, comienza Efesios. ¿Sí? Romanos 8, donde termina la parte doctrinal de Romanos 8, comienza Efesios 1. ¿Sí? Es una extensión de Romanos. Si el libro de Romanos coloca el fundamento, el cimiento, ¿sí? La base de entendimiento de esa maravillosa gracia de Dios, de que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí? Justificados por creencia, para que sea por gracia, y que tenemos paz para con Dios, y entrada al Padre, y estamos firmes en esta gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es Romanos, sí, Romanos. Y luego entre Efesios nos revela estas abundantes riquezas de la salvación, ¿sí? En Efesios capítulo 1, vamos a comenzar comencé en versículo 2, leamos el versículo 2 de Efesios 1, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y del Señor Jesucristo también, importantísimo, ¿sí? Porque también es del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque fue Jesucristo quien lo hizo disponible para que Dios fuera nuestro Padre. Él fue el que sufrió por nosotros, pagó con su sangre. ¿Sí? Él es nuestro pariente redentor. Por eso esa gracia y paz es de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es el resultado de la obra mancomunada de Dios y su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y mire el versículo 3, entonces comienza a revelarnos estas riquezas de la gracia de salvación a nosotros. Versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estos tres versículos vamos a estudiarlos un poquito más en detalle, porque ahí muestran estas riquezas de la gracia de salvación. Sí, Dios nos ha bendecido, nos ha bendecido. La pregunta es, ¿con qué nos ha bendecido? Exacto, y la respuesta es, con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual. Y en su mínimo común denominador, todo es espiritual. Todo es espiritual. Todo viene de solo dos fuentes espirituales: del verdadero Dios, el Padre del Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Padre del Señor Jesucristo, o del Dios de este mundo, el diablo. Esas son las únicas dos fuentes espirituales de donde todo viene, ¿sí?
Y Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición. Con toda bendición. Sí, bendecido con toda bendición. Esa palabra bendecido, bendición, la palabra griega eulogía. Nos ha elogiado con toda eulogía, ¿sí? con todo elogio. ¿Sí? Sí, Él nos ha elogiado, nos ha exaltado, ¿sí? Con toda bendición. ¿Sí? No solo es la bendición, sino es ese elogio con que nos ha bendecido. ¿Sí? No solo son las bendiciones, sino que incluye la presentación generosa de esas bendiciones. ¿Sí? Él no solo nos ha bendecido, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición. Eso quiere decir que no nos falta nada. Estamos bendecidos con toda bendición. Por eso en Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él. Completos en Él, ¿sí? Salvos, completos en Él. ¿Sí? Con toda bendición espiritual. No con una, dos o con unas cuantas, sino con toda bendición en todas las áreas de nuestra vida. Estamos completos. Inclusive una traducción de eso, de Colosenses 2:10, sería que estamos completamente, absolutamente completos en Él. Por eso es que dice con toda bendición espiritual que nos ha bendecido Dios. ¿Sí? Es algo que realmente va más allá de nuestro entendimiento, ¿sí? Pero en el mejor de los casos podemos saber, y eso es lo que Dios quiere que sepamos. Por eso es que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Podemos saber con seguridad que no carecemos de nada, porque estamos bendecidos con toda bendición espiritual, con toda bendición del Padre Dios, por gracia, las riquezas de salvación, con toda bendición, en cuerpo, alma y espíritu, porque completo implica eso, sí, completos, salvos, en cuerpo, alma y espíritu, estamos bendecidos con toda bendición. Mire el versículo 4 lo que dice. En el versículo 4 la pregunta es, ¿cuándo nos ha bendecido? Y el versículo 4 nos da la respuesta. Antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Él no nos bendijo desde antes o desde la fundación del mundo. No nos bendijo, no dice desde la fundación del mundo, dice antes de la fundación del mundo. Dice ahí en versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes, no desde, sino antes. Es muy importante distinguir ahí la diferencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, Israel, el pueblo de Israel y todos esos creyentes maravillosos de Israel, como Moisés y, bueno, David y todos esos maravillosos creyentes, ellos fueron escogidos desde la fundación del mundo, ¿sí? Nosotros, la iglesia, somos escogidos, bendecidos antes de la fundación del mundo. Hasta, por cierto, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, y la iglesia, nosotros, a la cual ustedes y yo pertenecemos, somos los únicos escogidos antes de la fundación del mundo. Eso ciertamente es una bendición, un elogio, un enaltecimiento, ¿sí? Somos enaltecidos, realmente bendecidos, elogiados por Dios, ¿sí? Que fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y versículo 5 entonces también nos revela a quiénes ha bendecido. A nosotros, sus hijos, no por adopción, sino por nacimiento. Y eso también es importantísimo hacer la distinción, porque un hijo por adopción puede ser echado, separado. Pero un hijo por nacimiento no puede ser echado de la familia, no puede ser separado. Por eso dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos de la familia por nacimiento, ¿sí? Somos hijos de Dios por nacimiento, ¿sí? ¿Y por qué nos ha bendecido Dios? Según el puro afecto de su voluntad. Porque le pareció bien. Él quiso hacerlo, ¿sí? Determinó bendecirnos con toda bendición. Es por su puro afecto de su voluntad.
por pura gracia. Y por eso, entonces, el versículo 3 comienza: bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Por eso es que lo bendecimos a Él. Lo bendecimos a Él porque Él nos bendijo según su puro afecto de su voluntad, por pura gracia, ¿sí? Favor de Dios no merecido, porque le pareció bien, Él quiso hacerlo, determinó bendecirnos con toda bendición. Entonces nosotros lo bendecimos a Él porque Él nos bendijo a nosotros primero, ¿sí? A Él le pareció bien bendecirnos para que entonces nosotros lo bendigamos a Él por nuestro libre albedrío, por puro libre albedrío en parte nuestra, no por obligación, por imposición. Él no quiere eso. Él nos bendijo según el puro afecto de su voluntad, para que nosotros lo bendigamos a Él por pura libre voluntad nuestra, por nuestro libre albedrío, adorándolo en espíritu y en verdad, y alabándolo y bendiciéndolo, ¿sí? ¿Y qué tanto nos ha bendecido? Bueno, más allá de nuestra comprensión, más allá de la comprensión humana. Pero lo podemos creer, podemos empezar a creerlo. Y a medida que nuestra creencia va creciendo, ¿sí? A medida que va creciendo nuestra creencia en Dios y su palabra y lo que Él ha revelado a nosotros, sus hijos, en forma de enseñanza, redargución y corrección, entonces sus bendiciones se vuelven más concretas, específicas, más dinámicas en nuestras vidas. Y recordemos lo siguiente, de que estas bendiciones, todas estas bendiciones en cuerpo, alma y espíritu, de esta gran salvación, estas riquezas de salvación, todas son en Cristo, no en Jesús, en Cristo. Es decir, en el resucitado, en su resurrección, en su ascensión, de que estamos sentados juntamente con Él en los celestiales. Y por eso entonces el adversario va a tratar de disuadirnos, va a tratar de movernos para que uno desista y no reclame estas bendiciones, porque el adversario, ¿sí?, cuando él era el ángel de luz, Lucifer, antes de su caída, él ocupaba ese puesto de los celestiales, a la mano derecha de Dios, donde ahora Cristo y nosotros, la iglesia, estamos. Sí, ahora Dios elevó a Cristo a esa posición que Lucifer tenía en el principio, antes de su caída. Y el adversario todavía está contrariado, molesto, porque Cristo ha ocupado su lugar. Y ustedes y yo estamos bendecidos con toda bendición en esos lugares con Cristo. Y por eso el adversario va a tratar de disuadirnos de nuestras bendiciones en Cristo. Y lo hará si no nos paramos firmes en esa gracia. Si uno no reclama sus derechos como hijos de Dios, si uno no renueva su mente, si uno no mantiene comunión con Dios. Y eso requiere que uno, pues, se ocupe en su salvación, ¿sí? No esté a toda hora preocupado por lo que pasa alrededor de uno, ¿sí?, sino que se ocupe en su salvación, en esas riquezas de salvación que ya Él nos ha dado, ¿sí?, en esas bendiciones, ¿sí? Va a requerir que estemos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque si no, el adversario nos va a disuadir de estas tremendas bendiciones, ¿sí? Sigamos leyendo Efesios 1, ¿sí? Todo el capítulo 1 de Efesios es pura gracia, las riquezas de salvación, ¿sí? Versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿qué?, en el amado. Extraordinario, ¿sí? Nos hizo aceptos en el amado. Eso de verdad es una bendición maravillosa, es un elogio maravilloso, ¿sí? Las palabras nos hizo aceptos son la palabra griega karitó, la cual se usa solo otra vez, solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Y se usa en Lucas 1:28, refiriéndose cuando el ángel Gabriel le dice a María
Y le dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y el ángel Gabriel le está hablando a María en el contexto de que María concebiría en su vientre al Hijo unigénito de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. Que Dios crearía en ella esa vida de alma, el unigénito Hijo de Dios. Y es en ese contexto que el ángel le dice a María, salve muy favorecida. En el contexto de que Dios crearía, iba a crear esa vida de alma en su vientre, la vida de alma del Hijo unigénito de Dios. A nosotros, cuando creímos, Romanos 10:9, Dios creó esa vida de espíritu, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso ciertamente es ser muy favorecido, porque en nosotros Él creó esa vida de espíritu. El espíritu es mayor que el alma, ¿sí? Y ciertamente somos muy favorecidos, ¿sí? aceptos en el amado, muy favorecidos, investidos con especial honor, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y sin ninguna otra razón, sino según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Es por gracia, por pura gracia. Y eso es asombroso. Eso es parte de las abundantes riquezas de salvación. Mire el versículo 7, Efesios 1. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención, tenemos redención, ¿sí? Es el resultado de redimir, de comprar de vuelta, ¿sí? de liberar mediante el pago de un rescate. ¿Sí? Tenemos redención por la sangre de Jesucristo, es decir, su muerte. ¿Sí? Ese fue el rescate que se pagó para liberarnos. El diablo nos tenía secuestrados y fuimos liberados mediante el pago del rescate, a saber, la sangre de Cristo, su muerte. Y debido a esa redención, ahora somos propiedad de Dios. Somos de Dios. Somos propiedad de Dios. Esa es la redención. Y me hace pensar de los 10 nombres redentores de Jehová. ¿Sí? Aplican a nosotros directamente porque tenemos redención. Tenemos redención en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces esos 10 nombres redentores de que Él es Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová Rafa, ¿sí? Él es nuestro sanador, ¿sí? Él es tu sanador para que tú puedas apropiarte de esa sanidad física en todo momento, en todo lugar, ¿sí? Esa redención, tenemos redención. Y también dice que tenemos perdón de pecados. Y gloria a Dios, que no es según nuestras propias obras, nuestro propio mérito o nuestra propia justicia. Es según las riquezas de su maravillosa gracia de salvación. Le damos versículos 7 al 11, dice así, de Efesios 1. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mire el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí? Viene por el oír, ¿sí? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, por gracia, ¿sí? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, ¿sí? De ese Espíritu Santo de la promesa, ese Espíritu prometido, y que se hizo disponible en el día de Pentecostés, ¿sí? Pero fuimos sellados, ¿sí? La palabra sellados allí es bien particular, ¿sí? Es usada en la palabra de Dios básicamente por 4 cosas. Sellados. Por razones de seguridad, uno sella
como sellar la caja fuerte por cuestiones de seguridad. 2, para no dejar ver o para esconder el contenido de algo, ¿sí? Como cuando uno sella una carta, ¿sí? 3, para confirmar o establecer algo, una orden en particular, ¿sí? Establecer una orden del rey, ¿sí? Se sellaba con el sello del rey, ¿sí? Para confirmar, establecer esa orden, ¿sí? Y 4, para indicar propiedad. Para indicar propiedad, ¿sí? Así que cuando dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es algo fantástico. Uno está asegurado, está protegido, calafateado por dentro y por fuera con ese Espíritu Santo. Está protegido de todo mal y peligro con ese Espíritu Santo, ¿sí? Uno está también escondido y establecido, confirmado, pues nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y debido a que tenemos ese Espíritu Santo, nosotros somos propiedad de Dios. Así que no nos hagamos esclavos de nadie ni de nada, ¿sí? Somos de Dios. Somos de Dios, somos comprados con precio. El precio de la vida, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y mire, y en el momento que uno habla en lenguas, esa es la prueba indubitable de que somos sellados con ese Espíritu Santo prometido, ¿sí? Así que, al cumplir con las dos condiciones de Dios para salvación, cualquier individuo, el individuo recibe el don de Espíritu Santo y es sellado con ese Espíritu Santo. Y debido a que ese Espíritu Santo es una forma de vida, recibir Espíritu Santo es recibir una nueva forma de vida. Por tanto, es legítimamente llamado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es una experiencia emocional radical, no es una emoción. Y tampoco es una reforma o una renovación de la vida que usted lleva. El nuevo nacimiento es el recibimiento de una nueva vida, de ese Espíritu Santo, como un resultado de confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y mire, el versículo 14 dice, Efesios 1, que es las arras, ese Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras, ¿sí? Es un término legal, comercial, legítimo, usado de un depósito que se ha hecho como un pago parcial. Es como un pago anticipado, ¿sí? Expresa que hay un asunto mayor que está por venir. El Espíritu Santo que nosotros hemos recibido al momento del nuevo nacimiento es un pago parcial, dándonos un derecho legal a la completa redención, la cual es todavía futura. Y ratifica, ratifica el acuerdo entre el renacido y Dios. Nuestra parte del acuerdo fue confesar a Jesús como Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Facilita, eso nos tocó fácil. La parte de Dios fue la mayor y más costosa, pues le costó a Él su unigénito Hijo para hacerlo disponible. Pero gloria a Dios que Él hizo disponible las arras, le damos gloria a Dios, lo bendecimos a Él por eso también. Eso es una bendición con que nos bendijo, dándonos esas arras, ese anticipo, ¿sí? Y leamos versículos, entonces sigamos leyendo versículos 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a dónde? A la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿qué? En todos. La plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Todo lo llena en todos, ¿sí? Significa que es todo en todos. No es algunas cosas en algunas personas y otras cosas en otras personas. No. Dice todo lo llena en todo. Todo cristiano es justo. Todos. Todo cristiano es justificado. Todo cristiano ha recibido el don de Espíritu Santo. Todo cristiano, ¿sí? Incluye las manifestaciones del Espíritu. Todos los cristianos tienen las manifestaciones del Espíritu, todas las 9, ¿sí? No es que unos tengan una y los otros tienen otra, no. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo es todo lo que Dios en Cristo es ahora, y en nosotros, más lo que nosotros obtendremos en su retorno. Así que este primer capítulo de Efesios, que realmente nos hace falta tiempo para estudiarlo cada versículo de ese primer capítulo 1, ¿sí? De Efesios. Pero ese primer capítulo de Efesios coloca toda la verdad doctrinal de cómo creer correctamente para uno vivir una vida más que abundante. Y aun si uno no lo puede explicar, uno sí lo puede creer y operar. Y por eso es que lo estudiamos y lo leemos, porque pues puede que vaya más allá de nuestro entendimiento, ¿sí? Pero podemos empezar a creer que estamos bendecidos con toda bendición espiritual, que no nos falta nada en ninguna categoría. Por lo tanto, nuestra oración de creencia ha de ser una de dar gracias por lo que ya hemos recibido, lo que ya Dios nos ha dado, según el conocimiento de su palabra, ¿sí? Esa debe ser nuestra oración de creencia, nuestra confesión de creencia, esa vida sincronizada. Hemos de sincronizar nuestras vidas de esa manera, ¿sí? Porque estamos completos en Él. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual, más allá de lo que uno realmente puede comprender, pero puede uno creerlo y operarlo, ¿sí? Vamos a mostrarles 2 versículos más en Efesios para ya cerrar aquí. Vamos a mostrar esas riquezas de salvación. Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sí? Todo cristiano tenemos estas nuevas conexiones familiares como un resultado de nuevo nacimiento, esa salvación tan maravillosa, ¿sí? Lo cual tiene sentido, pues con un nuevo nacimiento viene una nueva familia. Ahora no somos extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios, conciudadanos con los santos, ¿sí? Debido al nuevo nacimiento, nosotros también tenemos otra maravillosa y rica relación. Miremos Efesios 4:6. Dice así, Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es nuestro Padre celestial y nosotros entonces somos sus hijos e hijas, ¿sí? Herederos y coherederos con Cristo, como nos lo revela Romanos 8, nos lleva a Romanos 8 nuevamente, ¿sí? Así que es tremendo, ¿sí? Es maravilloso, ¿sí? Y todas estas riquezas de salvación son debido a esas 2 condiciones en Romanos 19. No es debido a nuestras obras, nuestro propio mérito, nuestra propia justicia. Todas estas riquezas de salvación las tenemos
en base a Romanos 10:9, de que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Así que resumiendo, y para ir terminando, voy a hacer aquí, así voy a resumir brevemente a lo que vimos en la palabra de Dios. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pues Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En quien, en Cristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, a nosotros, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué tan bendecidos estamos? ¿Qué tan bendecidos estamos? ¿Qué tan de gracia hemos recibido? ¿Qué tan maravillosa y rica es esta salvación? La pregunta entonces es, ¿cómo hacerla efectiva en el diario vivir? ¿Cómo ayuda esto en el diario vivir? ¿Cómo nos ayuda esta gran salvación en el diario vivir? Sí. Y ahí es donde entra a jugar el papel de la mente renovada. Romanos capítulo 12, sí. Romanos capítulo 12. No podemos pasar de alto esto, ¿sí? Tiene que ser a través de la mente renovada que podamos entonces hacer efectiva esta tan grande salvación. Es a través de la mente renovada, renovando nuestras mentes y nuestro accionar de acuerdo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el texto aparece la palabra y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, que no piense más alto de sí no está, que el que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme, ahí está, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, por igual, ¿sí? Todo en todos. Somos instruidos a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestras mentes. Y a que nosotros pensemos, ¿sí? Que no tengamos más alto concepto, que pensemos como debemos de pensar, ¿sí? De acuerdo o conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A esa palabra de Dios dirigida, escrita a nosotros en particular, ¿sí? Porque Dios nos da a conocer en su palabra escrita y dirigida a nosotros nuestra relación con Él en virtud del nuevo nacimiento, de la salvación, de esas riquezas de salvación. ¿Sí? Sí, nos da a conocer lo que nosotros somos y tenemos y lo que nosotros podemos hacer como hijos e hijas de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces nos exhorta que pensemos y que renovemos nuestras mentes de acuerdo a ello, ¿sí?
que ahora que somos salvos por su gracia y misericordia, pensemos como tales. Y pensemos constantemente, estemos pensando en eso, no nos dejemos disuadir de eso, que estemos pensando como que nuestra salvación fue por su gracia y gran misericordia y no por nuestras propias obras o nuestro propio mérito o nuestra propia justicia. En una era, en un tiempo, en esta época donde muy a menudo el pensamiento religioso considera que nosotros hemos de lograr salvación a través de obras, mérito o justicia propia, nosotros hemos de poner en nuestras mentes lo que la palabra de Dios declara y reconocer que salvación y sus riquezas depende y solamente depende de las dos condiciones de Dios registradas en Romanos 10:9. Por tanto, nosotros no necesitamos gastar tiempo detrás de la salvación que nosotros ya hemos recibido por la gracia de Dios. No tenemos que gastar tiempo para obtener todas esas bendiciones que ya Dios nos ha dado, ¿sí? Ahora que nosotros tenemos redención, por ejemplo, ¿sí? Ahora que ya tenemos redención y perdón de pecados, nosotros hemos de pensar como que estamos redimidos y perdonados. Eso significa que nosotros no tenemos que quebrantarnos, ¿sí? Agacharnos, arrodillarnos, arrastrarnos delante de Dios. ¿Sí? Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y en vez de quebrantarnos y arrastrarnos, ¿sí? Arrodillarnos como con ese sentimiento de inferioridad, ¿sí? O de pecado, ¿sí? Nosotros podemos aprender a andar con y para Dios como muy queridos y muy amados hijos e hijas de Dios que somos. Somos amadísimos, queridísimos hijos de Dios. Así es. Ahora que nosotros somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, hemos de pensar como tales. En una era, en un tiempo donde la gente pareciera ser considerada más y más como desechable, prescindible, ¿sí? Nosotros tenemos el gozo de ajustar nuestro pensar y actuar para reconocer que nosotros somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios, hijos e hijas de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Nosotros ya tenemos todo en todos. Ya tenemos todo, completos en Él. Lo que falta no es en la categoría del nuevo nacimiento, de la salvación, sino solamente en la categoría de la mente renovada. El cristiano individual, cada uno de nosotros, necesitamos aprender lo que ha recibido, lo que hemos recibido, aprender, es decir, aplicar, asimilar, ejercitar lo que hemos recibido. Y entonces podemos hacer lo que el versículo de Romanos 13:14 dice, que vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí? ¿Es esto una carga? No. ¿Es renovar la mente una carga? ¿El pensar conforme a la palabra una carga? No. Hubiera sido una carga tener que ganar la salvación, ya sea por obras, por mérito o por propia justicia. Aprender acerca de todo lo que nosotros somos y acerca de todo lo que nosotros tenemos en virtud del nuevo nacimiento, de esas riquezas de salvación, no es una carga. Es decir, ocuparnos en nuestra salvación no es una carga, sino que es algo en lo que el cristiano se deleita, se recrea, se alegra, se regocija. ¿Sí? Sí, nosotros podemos deleitarnos en todo lo que ha sido logrado por la más grande misión Padre e Hijo hecha en la historia. Nosotros podemos deleitarnos en lo que nosotros somos como resultado de la maravillosa y rica salvación que nosotros hemos recibido tan bondadosamente. Nosotros podemos y hemos de deleitarnos en lo que nosotros somos como resultado del nuevo nacimiento, como resultado de haber confesado con la boca que Jesús es el Señor y creído en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Nosotros podemos
y hemos de deleitarnos en la maravillosa revelación de la palabra de Dios. Solo piense lo que nosotros podemos ofrecerle a un mundo llevado de aquí para allá, que piensa que las soluciones políticas y sociales son las supremas, son las últimas, pues, como si no hubiera otra solución, ¿sí? Pues ciertamente está la mayor de todas, que es esa solución de Dios, las soluciones de Dios y esa gran salvación y de aplicar esa salvación, ocuparnos en esa salvación. Solo pensemos en eso, ¿sí? De lo que podemos ofrecerle a este mundo, ¿sí? Este mundo que todavía no entiende las grandes verdades de la rica salvación que Dios y su Hijo, el Señor Jesucristo, han proveído a toda la humanidad en la más grande misión, Padre e Hijo, en la historia. Dios los bendiga.